Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Agradeciendo al Todopoderoso, Creador del universo, de las cosas visibles e invisibles, por permitirnos seguir estudiando su palabra. Y en esta oportunidad vamos a impartir un mensaje de suma importancia, el cual lleva por título el versículo más manipulado para desacreditar la ley de Dios. No sé si muchos de vosotros han escuchado la famosa frase donde dice: cree en nuestro Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Con esta frase, muchos de los pastores, muchos de los creyentes han desacreditado y han invalidado la ley de nuestro Dios, diciendo que solamente creyendo en Señor Jesús vas a ser salvo tú y tu casa. Que ya no la ley de Moisés, ya no la ley de Dios que dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero déjame decirte que estás en un grave error. Creer en nuestro Señor Jesucristo no significa que vamos a invalidar la ley de Jehová. Al contrario, creer en nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a establecer la ley de nuestro Dios. Por lo tanto, en esta noche vamos a desarrollar este tema que sirva para edificación de cada uno de vosotros. Sin más, vamos a centrarnos en el mensaje. Esta frase sale cuando Pablo y Bernabé estuvieron en la cárcel. Entonces el carcelero le preguntó, ¿no? ¿Cómo puedo ser salvo? Entonces Pablo responde, le dice: cree en Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ir a la fuente donde está escrito este mensaje. Está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Dice: y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Pablo y a Bernabé, este carcelero le sacó fuera y le dice: señores, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y Pablo le responde y dice: cree en nuestro Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. Cuando alguien te dice en alguna iglesia que tú viajas o vas, o en algún lugar que tú visitas, o algún predicador cuando te dice: cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tienes que decirle amén. Amén, pero siga leyendo, porque allí no termina. Tienes que decirle: siga leyendo. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta de estos dos versos está en los siguientes versos que viene a continuación. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 16, versos 32 y 33. Y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. ¿Qué nos dice específicamente el verso? El verso 32 dice: y les hablaron la palabra del Señor. Acá hay algo importante. El carcelero, ¿cómo podía creer en Jesús si Jesús físicamente no estaba allí presente? El carcelero, ¿cómo podía depositar su fe en Jesús si Jesús no estaba con él? La única manera que el carcelero pueda creer y depositar su fe es cuando alguien le haya predicado la palabra del Señor. Entonces, en este caso, Pablo y Bernabé le predicaron la palabra. Por eso dice:
Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Entonces, para creer en nuestro Señor Jesucristo hay dos requisitos muy principales. Uno, tienes que creer en la palabra del Señor. Número dos, tienes que purificarte, tienes que bautizarte. Y para que una persona se bautice, tiene que arrepentirse. Ahora, para que una persona se arrepienta, tienes que haber sido predicado de la palabra de Dios. Entonces, el creer en nuestro Señor Jesús no quiere decir que tú dejes de creer en la ley de nuestro Dios o en la palabra de nuestro Dios. Al contrario, tienes que establecer la palabra de Dios como base principal para creer en nuestro Señor Jesús, para que tu fe en nuestro Señor Jesús vaya correctamente. Ahora, para que nosotros podamos sustentar mucho mejor, vamos a también escuchar por la boca de sus apóstoles qué es lo que sus apóstoles lo predicaron. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 13 y 14. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 13 y 14 dice: el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual le hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Más claro ni el agua, más claro ni la luz del día. Acá el verso nos dice: el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, y se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, Jope le mandan a traer a Pedro, pero ¿para qué le mandan traer? El cual te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la famosa frase: cree en nuestro Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, es cuando tú crees en la palabra de nuestro Señor. Si usted no cree en la palabra de nuestro Señor, ¿cómo es que puedes ser salvo tú y toda tu casa? Entonces acá hay dos requisitos muy indispensables. Número uno, creer en la palabra del Señor. Número dos, arrepentirse y bautizarse, purificarse de todos nuestros pecados o de todos tus pecados. Entonces serás salvo tú y toda tu casa, cumpliendo estos dos requisitos. Pero si usted desecha la ley de Jehová y solamente crees en el Señor Jesús, no hay manera que tú seas salvo. El solo creer en el Señor Jesús no justifica que tú vas a abolir la ley. Al contrario, así como nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley o los profetas, sino vine a cumplir. Y como un siervo obediente, tienes que también cumplir la ley o la palabra de nuestro Dios. Pero usted me dirá: pero esta palabra ya no es necesaria para mí. Pero déjame decirte que esta palabra de Dios que muchos desechan es la palabra de salvación. Es la palabra que te va a llevar a la salvación y es el requisito indispensable para que tú creas en nuestro Señor Jesús y seas salvo tú y tu casa. Por eso el salmista David dice
estas palabras. Salmos capítulo 119, versículo 81 y 82. Desfallece mi alma por tu salud, esperando en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Salmista David dice, desfallece mi alma por tu salud, esperando en tu palabra. Entonces, la salvación que tú buscas es creyendo en la palabra del Señor y creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Más claro, tienes que creer en las 10 palabras que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, así como ya hemos leído en Hechos 16:33, en lo cual dicen, hablaron de la palabra y fueron bautizados. Entonces, para que tú seas salvo, necesariamente tienes que creer en la palabra de nuestro Señor. Vamos a volver a lecturar Hechos 16:33. Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Pero el verso 32 dice, y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ¿qué hizo primero Pablo? En la casa del carcelero les predicaron la palabra del Señor. Una vez que fueron predicados, creyeron en la palabra del Señor y fueron bautizados. Entonces, para que tú seas salvo, tienes que creer en la palabra del Señor y tienes que ser bautizado. Ahora, para que tú te bautices, tienes que arrepentirte. Ahora, para que tú te arrepientas, tienes que conocer el grado de pecado que has cometido. Y la única manera que tú puedes reconocer el pecado que has cometido delante de Dios es mediante la ley de Dios. De otra manera no hay. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, dice, en ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, de otra manera, no puedes arrepentirte. Una aclaración, vamos a citar Romanos capítulo 7, verso 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, estimado amigo, hermano cristiano, si usted desecha la ley de Jehová, entonces, ¿cómo esperas la salvación? Si usted desechas la ley de Jehová, lo cual predicó nuestro Señor Jesús, ¿cómo es que piensas creer en nuestro Señor Jesús si estás desechando a la ley de su Padre y al mensaje que Él predicó cuando vino hace 2024 años atrás a la tierra? No hay medios que tú puedes creer en nuestro Señor Jesús. No hay medios que tú puedes ser salvo si tú desechas la ley de nuestro Dios. Entonces, para que tú seas salvo, requisito número 1, tienes que creer en la palabra de nuestro Dios, tienes que bautizarte y tienes que purificarte de todos tus pecados, para que así seas salvo tú y toda tu casa. Entonces recién puedes decir que yo creo en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque también nuestro Señor Jesús habló de la palabra de nuestro Dios
transmitió la palabra de nuestro Dios cuando Él empezó su ministerio. Él no desechó la palabra de su Padre en ningún momento. En todo el Nuevo Testamento, cuando lees los 4 evangelios, Señor Jesús siempre enfatiza la ley de nuestro Dios. En todas las discusiones que Él tiene con los sabios, con los escribas y los fariseos, siempre se va a la ley de Moisés. Siempre se va a los 5 libros para poder sustentar sus tesis doctrinales. Entonces, en el siglo XXI nosotros no podemos decir, ¿sabes qué? Desecho la ley de Jehová porque solamente con creer en Jesús voy a ser salvo yo y mi casa. Ya hemos leído. El creer en nuestro Señor Jesucristo, amén, aleluya, está bien. Pero para que esa creencia tenga una base sólida, tienes que creer en la palabra de nuestro Dios y arrepentirte, bautizarte y purificarte. Ahora, para que esto tenga mayor sustento, lo que estamos diciendo, vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, versículo 22 y versículo 23, verso 24. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hay algo importante. Respondió Jesús, ¿qué dijo? El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, la pregunta de 1.000.000 es, ¿cuál es la palabra de Jesús que nosotros como creyentes tenemos que guardar? Versículo 24. El que no me ama no guarda mi palabra, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, no es mía. Ojo. Jesús dice, número 1, el que me ama, mi palabra guardará. Número 2, dice, las palabras que habéis oído, no es mía. Entonces, ¿de quién es? Número 3, sino del Padre que me envió. Wow. Más claro ni la luz del día. Más claro ni la agua. Jesús dice, las palabras que yo os hablé no es mía, sino del Padre quien me envió. Ahora, ¿cuáles son esas palabras del Padre que Jesús habló? Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Escribiólas en 2 tablas de piedra. Entonces, las palabras que nuestro Señor Jesús habló a esa multitud que le seguía, eran las palabras del Padre, el quien envió a él. Ahora, esas palabras del Padre, ¿cuáles son? Las 10 palabras. Entonces, estimado amigo, hermano, en Cristo Jesús, si usted rechaza la ley de Dios, ¿dónde está tu fe? El solo creer en Jesús no quiere decir que vas a ser salvo. Porque Jesús nos explicó ahorita, clarito. Nos explicó claro, detalladamente, pausadamente. Hemos leído Juan 14, 23, 24. Dice, el que cree en mí, mis palabras guardará. Ahora, nos dice, las palabras que habéis oído, dice, no es mía, sino del Padre quien me envió. Wow. Yo creo no hay no hay cosa más clara en lo cual no necesita más explicación, sino abrir los ojos, qué es lo que te están enseñando y a dónde te están llevando.
si realmente te están llevando al camino de la salvación o es que solamente te están entreteniendo, estás pasando tiempo y al final te das cuenta que no has hecho nada. Al final te darás cuenta que has perdido todo tu tiempo negando la ley de Dios, pensando creer en Jesús, pero sin embargo te ocultaron la verdad. Entonces, en esta oportunidad hemos impartido este mensaje para que tú analices y cojas el camino correcto para que así tu fe sea fundamentado. Entonces, para poder terminar ya, dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Muy bien, amén. Pero para que mi creencia sea fundamentado, tengo que creer en la palabra de Dios, tengo que bautizarme. Ahora, para bautizarme tengo que arrepentirme. Ahora, para arrepentirme tengo que conocer el grado de pecado que he cometido. Tengo que conocer el pecado, tengo que conocer el delito que he hecho. Ahora, la única manera que yo puedo conocer el delito es mediante la ley de Dios. Por eso Pablo enfatiza en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? Dice, la ley es el pecado en ninguna manera. Yo no conocí la ley, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, la ley de Dios nos transmite cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Ahora, por último, el Señor Jesús nos deja más claro que el agua. Y dice, el que cree en mí, Jesús dice, si tú decides creer en mí, dice, guardarás mi palabra. Ahora, ¿cuál es la palabra de Jesús? Jesús dice, las palabras que habéis oído no son mías, dice, sino del Padre quien me envió. Entonces, Jesús, ¿qué predicó? La palabra del Padre quien le envió. Ahora, ¿cuál es esa palabra del Padre quien le envió a Jesús? Las 10 palabras que dio a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, de esta manera, llegamos al final de este video, esperando sirva para edificación de cada uno de vosotros y abracemos el pacto que Dios hizo con sus padres. La ley de Dios sigue vigente. Puede pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Así dice el Señor. Y como está escrito en Salmos, Dios hizo pacto o dio la ley por 1000 generaciones. Pasarán generaciones, pero la ley de Dios no tiene tiempo de caducidad. No es como la ley humana. La ley de Dios es eterna. Así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Nosotros no podemos desecharlo o no podemos coger algo que nos conviene y decir esto no me conviene. Esperando que este mensaje sirva para edificación de cada uno de nosotros y si te ha gustado, comparte con tus seres queridos para que también ellos compartan a sus seres queridos. Suscríbete al canal. Todo esto ha sido para la honra y gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Muchas gracias.